A lo largo del curso hemos estado viendo cómo GeneXus determina la estructura de la base de datos a partir del diseño de transacciones. Vimos también que realiza automáticamente los controles de integridad referencial y que para eso utiliza los índices primarios y foráneos que crea en cada tabla. Vamos a ver ahora un caso de estudio para analizar cómo GeneXus normaliza la base de datos y determina la estructura de las tablas a partir de un determinado diseño de transacciones. Comencemos entonces por el concepto de base de datos normalizada. ¿Qué significa? Significa que no hay información duplicada, no hay redundancias. Los atributos secundarios están presentes en una única tabla, los atributos inferidos no se almacenan, y los únicos atributos que pueden estar presentes en más de una tabla son las claves primarias, por ser también claves foráneas en otras tablas. Vayamos entonces al caso de estudio. Consideremos el siguiente diseño de transacciones, donde podemos ver que estamos modelando países, viajes o excursiones a un determinado país, con un guía turístico a cargo, y los clientes que pueden realizar varios de estos viajes o excursiones. Lo primero que debemos recordar y tener presente es que no podemos ver cada transacción en forma independiente, sino que debemos analizar el modelo de datos completo. Cada transacción genera un impacto en dicho modelo de datos. Observemos entonces que las transacciones Country y Tourist Guide son transacciones simples, de un solo nivel, cada una con su identificador y nombre y sin la presencia de claves foráneas. Cada una tiene entonces su clave primaria y un atributo secundario. Por lo tanto, ya sabemos que a partir de ellas, GeneXus creará las tablas Country y Tourist Guide con la estructura que estamos viendo. La tabla Country tiene Country ID como clave primaria y Country Name como atributo secundario. Sobre esta tabla entonces, GeneXus creará el índice primario por Country ID. Recordemos que GeneXus crea automáticamente los índices primarios para controlar la unicidad de la clave primaria y para realizar en forma eficiente los controles de integridad referencial. Por su parte, la tabla Tourist Guide tiene Tourist Guide ID como clave primaria y Tourist Guide Name como atributo secundario. En esta tabla, GeneXus creará el correspondiente índice primario por el atributo Tourist Guide ID. Bien, observemos ahora la transacción Trip. Tiene Trip ID como atributo primario y Trip Date y Trip Price como atributos secundarios. Luego, el atributo Tourist Guide ID es clave foránea en esta transacción y Tourist Guide Name se infiere a partir de dicho valor. Tenemos una relación 1 a n entre las entidades Tourist Guide y Trip. Algo similar ocurre con el atributo Country ID, que aquí es clave foránea, y Country Name, que se infiere a partir de dicho valor. Entre Country y Trip existe también una relación 1 a n. Ya sabemos que los atributos inferidos no se almacenan porque GeneXus obtiene su valor a partir de las correspondientes claves foráneas. Entonces, ¿qué estructura va a tener la tabla asociada a la transacción Trip? Su clave primaria, Trip ID, y los atributos Trip Date, Trip Price, Tourist Guide ID y Country ID. Si pensamos ahora en los índices, ¿qué índices va a crear GeneXus sobre la tabla Trip? El índice primario por Trip ID y los índices foráneos por Country ID y Tourist Guide ID. Esto significa que, por ejemplo, al insertar un viaje, el índice primario por Trip ID controlará la unicidad de su valor, o sea que ya no exista otro viaje con el mismo valor de clave primaria. El índice primario por Tourist Guide ID en la tabla Tourist Guide permitirá realizar los controles de integridad referencial verificando que el valor de la clave foránea Tourist Guide ID que se indique en Trip exista previamente como clave primaria en la tabla Tourist Guide. El mismo control realizará el índice primario por Country ID definido en la tabla Country. Verificará que el valor aquí indicado exista previamente como clave primaria en Country. Por otra parte, si intentamos, por ejemplo, eliminar un guía de turismo a través de la transacción Tourist Guide, el índice foráneo por Tourist Guide ID definido en Trip controlará que no exista ningún viaje registrado que tenga dicho valor de Tourist Guide ID.
En caso de tenerlo, GeneXus avisará que existen registros en Trip que tienen en Tourist Guide ID el valor que se intenta eliminar y no permitirá que se elimine. Observemos ahora la transacción Customer. Es una transacción de dos niveles, con Trip ID como clave primaria del segundo nivel. Esto nos indica una relación N a N entre Customer y Trip. Y ya sabemos que a partir de este diseño de transacciones, GeneXus creará dos tablas, Customer y Customer Trip. Pero vamos a concentrarnos en el primer nivel de la transacción. Tenemos Customer ID como clave primaria, Customer Name como atributo secundario y Customer Trip Quantity que tiene asociado un cálculo, o sea, es una fórmula global. Y ya sabemos que un atributo calculado no se almacena en la base de datos. Concentrémonos ahora en el segundo nivel. TripID es su clave primaria, pero también es clave foránea. Y vemos a TripDate, TripPrice, Country ID y Country Name. Si volvemos a mirar la estructura de la transacción Trip, vemos que estos atributos están allí presentes y por lo tanto todos ellos se obtienen, se infieren a partir del valor de su clave primaria TripID. Esto significa que ahora, en el segundo nivel de Customer, estos atributos serán inferidos por el valor de TripID. Entonces, Country ID, que era una clave foránea directa almacenada en Trip, es ahora una clave foránea inferida en este segundo nivel de Customer. ¿Y qué pasa con el atributo Customer Trip Miles? Es un atributo secundario de este nivel. Entonces, ¿cómo queda la estructura de las tablas que surgen a partir de la transacción Customer? La tabla Customer, asociada al primer nivel, con Customer ID como clave primaria y Customer Name, recordemos que el atributo Customer Trip Quantity, al ser calculado, no se guarda en la tabla asociada. Y luego la tabla Customer Trip, asociada al segundo nivel de la transacción Customer, con el par Customer ID y Trip ID como clave primaria y el atributo secundario Customer Trip Miles. En cuanto a los índices, en Customer se creará el índice primario por Customer ID y en Customer Trip se creará su correspondiente índice primario por el par de atributos Customer ID Trip ID y luego los correspondientes índices foráneos por Trip ID y Customer ID. Observemos que no se crea sobre esta tabla un índice por Country ID, porque como hemos explicado anteriormente, en esta tabla no es una clave foránea directa, sino inferida a través del valor de TripID. De esta forma, entonces, hemos analizado que a partir de este diseño de transacciones, GeneXus crea esta estructura normalizada en la base de datos.